Soy la doctora Claudia Salazar, soy médico radiólogo del Hospital Loaiza y hoy día vamos a tocar dos clases, como les dije, el tema de lo que es columna vertebral y el otro que está bastante relacionado, que es lo que se refiere al canal medular y al disco intervertebral. Esta es nuestra tabla de contenidos de la clase, pero vamos a irnos a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, la columna vertebral, ustedes ya saben, forma parte del eje de sustentación del cuerpo, va a conectar la cabeza con las extremidades y va a tener algunas características importantes y además va a tener algunas funciones importantes en relación al resto de cuerpos. Esto es lo de anatomía, esta parte ya la saben. Esto sí tenemos que reforzar, que tenemos 7 vértebras cervicales, 2 dorsales, 5 lumbares y la región del sacrocoxis formada por 5 vértebras funcionadas en el sacro y 4 vértebras funcionadas en el coxis. Es importante porque van a haber algunas patologías que van a cambiar algunas veces la anatomía de uno de estos segmentos. Esto también es importante saber que en una radiografía o la columna en general, en una incidencia frontal o posterior o anteroposterior, siempre va a ser recta, no tiene que tener ninguna curvatura a ningún lado. Después vamos a aprender que cuando la columna se curva hacia la derecha o hacia la izquierda, haciendo una concavidad o una convexidad, va a llamarse escoliosis. ¿Ya? Pero fisiológicamente en el plano sagital sí vamos a tener curvaturas, 2 lordosis y 2 sifosis. A nivel cervical y a nivel lumbar va a existir la curvatura lordótica fisiológica y a nivel de la columna dorsal y sacra la sifosis fisiológica. La biomecánica también es importante que ustedes la recuerden en relación a lo que es la columna cervical. La columna la podemos dividir en 2 partes, la cervical superior o alta y la cervical baja, que va de C3 a C7 y la alta de C1 a C2. ¿Por qué? C1 y C2 nos van a permitir rotar la cabeza, porque si ustedes recuerdan, C2 tiene una apófisis que se llama apófisis odontoides y la primera vértebra cervical tiene 2 arcos, un arco anterior que hace pivot con la apófisis sifoides, odontoides, y nos va a permitir rotar nuestra cabecita, mientras que de C3 hacia abajo nos va a permitir flexionar y extender. Eso es importante, sobre todo cuando les llega a pacientes politraumatizados, a los cuales de todas maneras les tienen que poner un collarín, porque si ustedes al paciente le preguntan, ¿puede movilizar su cabeza hacia la derecha y la izquierda? Y el paciente dice que no, no lo van a forzar porque de repente vamos a tener una fractura a nivel de la odontoides. Y si hay fractura en la odontoides, el paciente está en riesgo de muerte, ¿verdad? Porque está en contacto con el bulbo respiratorio. Listo. Entonces, a nivel de la columna dorsal, es más fácil porque la columna dorsal solo va a sostener a las costillas y de alguna forma va a permitir, mi favorite, va a permitir proteger los órganos del tórax, que son el corazón y los pulmones. No tiene mayor función. Y la columna lumbar es la que nos va a permitir, o va a tener el eje de sustentación realmente de todo lo que es la columna y si está bien alineada nos va a permitir soportar prácticamente todo nuestro peso. Existen algunas variantes de la normalidad. Como les dije, existen solamente 5 vértebras lumbares y las sacras que son fusionadas, ¿verdad? Pero sin embargo hay variaciones en las cuales existen sacralizaciones y lumbarizaciones. ¿Qué significa eso? Significa que aquí, si ustedes cuentan, tengo 1, 2, 3, 4 vértebras lumbares. ¿Y dónde está la sacra? ¿Dónde está la última L5? Significa que L5 no quiso ser lumbar y quiso ser sacra. Adopta la forma de la primera vértebra sacra y esto se va a llamar sacralización de L5. Por el contrario, cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértebras lumbares, significa que la última o la primera sacra quiso ser lumbar y eso se llama lumbarización. A veces es difícil poder interpretar estos cambios, pero realmente se les llama vértebras transicionales, ¿no? Pero ya saben, sacralización o lumbarización. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos para evaluar la columna lumbar?
Como inicio, la radiografía simple, o sea, la radiografía convencional, que nos va a permitir ver las alineaciones, las estructuras óseas, y siempre se debe pedir en bipedestación. Cuando hagan un petitorio, siempre digan en bipedestación, para poder evaluar las curvaturas. La tomografía y la resonancia magnética, que han cobrado bastante importancia, sobre todo la resonancia magnética en las estructuras de las partes blandas, y la tomografía en las estructuras óseas. Muchas veces la tomografía viene a ser el complemento de la resonancia magnética cuando nosotros vemos algún hallazgo en resonancia que está referido a la estructura ósea. Entonces, hablaremos de patologías. ¿Existen patologías congénitas en la columna? Sí, existen anomalías de segmentación y anomalías de formación. En la segmentación pueden ser simétricas, asimétricas, etc. Y generalmente se refiere a la formación de bloques vertebrales, y a las anomalías de formación están referidas básicamente a la ausencia parcial o total de alguna parte de la vértebra durante la formación, y tenemos agenesias, hemivértebras, y como consecuencia de esta patología podemos tener cifosis, esclerosis patológicas, es decir, un aumento de la curvatura cifótica o la desviación de la columna hacia un lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, que se va a llamar escoliosis. Entonces, la primera patología, la más importante en lo que se refiere a anomalías de segmentación, estas son la más importante, la más común. Existen un montón de variedades, inclusive mezclas entre ellas, ¿no? Pero básicamente es la deformidad de Klippel-Feil, que significa que las vértebras van a presentarse en bloque. Afecta generalmente a la columna cervical, pero la podemos encontrar en cualquier otro segmento de la columna. Entonces, si tenemos un bloque vertebral, es decir, una fusión de una y otra vértebra, como se ven en estos ejemplos, tenemos que pensar en la deformidad de Klippel-Feil, y como dice aquí, va a formar bloques vertebrales con acortamientos del segmento, y muchas veces van a producir escoliosis, sobre todo a nivel cervical. Aquí miren un bloque vertebral, otro bloque vertebral, otro bloque vertebral. En lo que se refiere nuevamente a la patología de Klippel-Feil, mira, aquí 3 vértebras prácticamente están fusionadas en un solo bloque, aquí otras 2, y se refiere a la falta de segmentación. Va a producir la fusión. Hay ausencia de uno o más espacios discales, lógicamente, están fusionadas. La altura de los cuerpos vertebrales se va a mantener, sin embargo, el diámetro antero-posterior del cuerpo va a estar disminuida, y muchas veces vamos a encontrar estos aspectos. Miren este bloque vertebral, donde la altura de la vértebra está conservada, pero el eje antero-posterior va a estar disminuida y va a adoptar esta forma de una apariencia un poco bicóncava, ¿no? En tomografía también las podemos encontrar. Miren, aquí tenemos un bloque vertebral, por aquí también podría ser, pero sobre todo esto, miren, no hay disco intervertebral. En resonancia magnética también aquí está 1 o 2 vértebras fusionadas en su segmento más posterior, pero que al final van a formar un bloque vertebral. Otra patología que es bastante frecuente, siempre encontramos, son las hemivértebras. Si ustedes se dan cuenta, este es T12, tenemos L1, L2 es solamente esta cuñita, L3, L4 y L5 en esta reconstrucción tomográfica. Entonces, esta cuñita pequeñita de aquí es una hemivértebra, es decir, le falta la otra parte, le falta el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, la vértebra superior y la vértebra inferior a esta hemivértebra va a tratar de compensar esta falta de vértebra, y va a tratar de cubrir ese espacio también deformándose. Una de las más frecuentes es la vértebra en mariposa, ahorita las vamos a ver. Aquí tenemos T12, L1, L2, L3, una cuñita, L4, L5, y además hay una vértebra de transición, una lumbarización de S1. ¿Lo ven? Aquí otro ejemplo, por aquí donde señala la flecha, una cuñita que puede ser muy pequeñita o muy grande. Sin embargo, aquí me va a producir una escoliosis del segmento cérvico-dorsal, porque le falta un pedacito, las otras tratan de compensar y la columna se pone chuequita, ¿ya? Aquí también otra vértebra, mire, una hemivértebra como una cuñita, y las otras tratan de compensar este espacio que le falta a esta vértebra, y eso me va a condicionar que se produzca una escoliosis.
Entonces, si en el examen les pregunto o les doy un ejemplo, puedo combinar. Tiene una hemivértebra, tiene un clipperfect, tiene una escoliosis, tiene una lordosis, ya. Más no les puedo decir. Aquí tenemos en estas reconstrucciones igual, una escoliosis y por acá aparece una hemivértebra que correspondió a esta de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, un defecto congénito tipo hemivértebra asociado a una escoliosis lumbar, cervical, en fin. Peláez, ya te vi. Entonces, aquí, vértebra en mariposa. Una de las características o una de las vértebras más frecuentes en lo que es las hemivértebras y la falta de fusión del arco posterior. Miren, aquí tengo la mitad de una, la mitad de otra y una parte central en la cual no ha fusionado y que se ve aquí, miren. Adopta esta forma característica y que se le ha llamado vértebra en mariposa. También me puede producir escoliosis. Entonces, la respuesta será hemivértebra de L o vértebra en mariposa de T12 asociada a escoliosis dorso lumbar, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro ejemplo de hemivértebra. Mire, la vértebra superior y la vértebra inferior a esta vértebra en mariposa va a adoptar la forma del espacio que le falta a esta, ¿no? Miren, aquí tenemos el cuerpo vertebral cuadradito y aquí adopta como una puntita hacia arriba para compensar este espacio. Y la superior, la puntita hacia abajo para compensar la falta de este espacio central. Aquí tenemos otra hemivértebra en mariposa y la superior y la inferior tratando de compensar. Las patologías de formación se refieren básicamente a los disrafismos. ¿Qué significa? Que hay una fisura a nivel de la médula por persistencia entre la conexión del segmento anterior y posterior a nivel del canal medular. Esto se va a traducir en ¿qué? En estos espacios que cruzan a la médula y prácticamente la parten en dos. Y estos además se asocian a, como falta el segmento posterior, puede producirse los meningoceles, ¿no? Esto es menos frecuente, pero sí lo hemos visto. Lo que bastante vemos nosotros en el servicio son estas cositas. Miren, acá tenemos las últimas vértebras lumbares, la primera sacra, y si ustedes se dan cuenta, el arco posterior, que debería ser fusionado, aquí está abierto, hay una separación. Aquí también, aquí se ve mejor. Esas son las famosas espinas bífidas ocultas. Es una falta de cierre o de fusión del arco posterior y sobre todo se ve a nivel de la primera sacra. Puede estar asociado a vértebra de transición, ¿ya? Aquí un ejemplo de resonancia magnética donde hay una falta de cierre del arco posterior de las vértebras y como consecuencia formación de un mielo meningocele. Esto es importante. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que hacer mediciones de ángulos para saber si el paciente tiene escoliosis o no tiene escoliosis. Porque muchos de ellos nos piden certificados de incapacidad o discapacidad. Entonces, nos interesa saber si hay una escoliosis en el paciente. Les dije que las columnas en la incidencia frontal tienen que ser rectas, no tienen que tener curvaturas, pero aquí si ustedes se dan cuenta hay una curvatura de convexidad derecha dorsal y una curvatura de convexidad izquierda lumbar. Esto es una escoliosis. Las escoliosis entonces es cuando en el eje anteroposterior se describe una curvatura de convexidad lateral. Puede ser idiopática o puede ser secundaria. Además, sabemos que existen curvaturas fisiológicas, cifosis y lordosis. Cuando las curvaturas son exageradas o están aumentadas en sus ángulos, llamaremos hipercifosis o hiperlordosis. Para eso tenemos que saber cuánto mide cada ángulo en forma fisiológica. Entonces, cuando el eje anteroposterior se describe una curvatura de convexidad se llama escoliosis. El incremento de la cifosis, es decir, del ángulo normal mayor de 40 grados, se llama hipercifosis. Y a nivel cervical y lumbar, cuando el ángulo normal es más de 60 grados a nivel de la lordosis fisiológica, llamaremos hiperlordosis. Y a nivel lumbar, cuando es mayor de 40 grados, también le llamaremos hiperlordosis lumbar. Y esto se va a asociar a inestabilidades en la columna. Entonces aquí ejemplos, escoliosis, lo mismo, escoliosis dorsal, escoliosis lumbar, hipercifosis, hiperlordosis. Ahora, este ángulo, ¿cómo lo saco? Lo saco con el método de Koch
que es un método especial para medir ángulos. Si este ángulo, por el método de Cobb, que ahorita les voy a enseñar, mide más de 10 grados, hablaremos de escoliosis. Si mide menos de 10 grados, solamente diremos que hay una lateralización de la columna. ¿Ok? Entonces, es importante porque si yo le digo al paciente tiene una escoliosis y tiene un ángulo de menor de 8 grados, lo observa auditoría y nos los manda a medir nuevamente o a tomarle otra placa. Puede ser idiopática congénita, es decir, podemos nacer con escoliosis o el niño puede nacer con escoliosis, sí, o la podemos adquirir. ¿Ya? Entonces aquí miren, tenemos una escoliosis dorsal, ¿verdad? De convexidad izquierda. Obviamente el ángulo al ojo nomás es más de 10 grados. Y además este paciente tiene una hipercifosis, es decir, ya medí el ángulo de la cifosis dorsal fisiológica, sale aumentado, más una escoliosis, diré entonces, este paciente tiene una cifoescoliosis dorsal. ¿Ok? El método de Cobb, ¿qué significa? En líneas generales, trazar una línea, dos líneas o dos pares de líneas que me midan esta curvatura. Ya, yo trazo una línea base y una línea donde empieza la curvatura mayor, las extrapolo y me sale un ángulo, que es en este caso, miren, 89 grados. Y lo normal, o para decir escoliosis 10 grados, 89 grados es una superescoliosis, ¿no es cierto? Este paciente de todas maneras se le va a dar un certificado de discapacidad. Pero esto nos lo dejan a nosotros. Lo importante es que ustedes sepan que el ángulo de escoliosis medido por el método de Cobb debe ser mayor a 10 grados para hablar de escoliosis. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que las escoliosis pueden ser idiopáticas cuando es la aparición de una curvatura lateral en un niño sano sin ninguna lesión. Porque si yo tengo un paciente que tiene una hemivértebra, una vértebra en mariposa, una falta de fusión de los arcos y tiene una escoliosis, entonces será una escoliosis congénita. En cambio, cuando se presenta en un pacientito, un niñito sano, sin ninguna razón por qué, se llama escoliosis idiopática. Tenemos la infantil, la juvenil, la adolescente. Entonces, cuanto más temprano aparece la escoliosis, mayor es la curvatura y existen más posibilidades de progresión. Por eso es importante que ustedes cuando examinen a los niños vean cómo está su eje vertebral, ¿no? Porque si yo lo diagnostico chiquito, lo puedo sanar rapidito. Si yo no lo diagnostico chiquito, va a aumentar más y su tratamiento va a ser más dramático. Aquí tenemos, miren, una escoliosis dorsal, una escoliosis lumbar. Aquí otro ejemplo de escoliosis dorsal y lumbar. Entonces, ya saben, congénita, idiopática o adquirida, ¿cierto? Entonces, la escoliosis congénita se debe a una deformidad secundaria a anomalías vertebrales. Es decir, si yo tengo una malformación congénita de la vértebra, voy a tener una escoliosis congénita. Así de simple, ¿ok? Entonces, aquí dice, la evaluación se debe realizar con una radiografía de columna completa. Si ustedes quieren evaluar escoliosis en un paciente, deben pedir una columna dorsolumbar y poner en su petitorio, descartar escoliosis. El tecnólogo le tomará una columna total dorsolumbar. Si ustedes no nos ponen eso, haremos el esquema convencional, que es tomar por separado, la dorsal por un lado y la lumbar por el otro, y ahí no vamos a poder medir los ángulos, ¿ok? Entonces, miren, aquí por ejemplo tenemos una hemivértebra, y la hemivértebra que está ocasionando una escoliosis de convexidad derecha, una escoliosis lumbar. Aquí tenemos una vértebra en mariposa, más otra hemivértebra chiquita, y que me está condicionando una escoliosis, ¿no es cierto? Entonces esto será una escoliosis de tipo congénito, porque tengo una malformación congénita. Aquí tenemos, miren, una fusión prácticamente de estos cuerpos vertebrales, una hemivértebra. Aquí tenemos otra igualita, es otro corte de esta reconstrucción coronal. Y tenemos entonces el diagnóstico de una hemivértebra más una escoliosis congénita, ¿ok? Además de las escoliosis y lordosis, tenemos que ver que las vértebras también pueden rotar sobre su propio eje. Y eso se llama rotación de vertebral asociada a escoliosis, rotoescoliosis. Y para eso
para poder saber cuánto rotó la vértebra utilizamos este método, el método de Nash y Moe, que es simplemente ver. Ustedes saben que a los laterales del cuerpo vertebral van a estar los pedículos, que van a ser como unos ojitos, ¿no es cierto? Cuando los pedículos empiezan a rotar y uno va avanzando sobre el otro y se va poniendo más central, eso nos indica que hay una rotación. Y hacemos unas medidas en 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo a cómo este ojito empieza a girar y se va poniendo delante del otro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que una escoliosis lumbar, ¿no es cierto? Y los pedículos, que son estos ojitos de acá, este ojito se está poniendo por delante del de acá. Entonces diremos que hay una rotoescoliosis lumbar, ¿ya? Otra cosa, la hipercifosis, que es cuando el ángulo de la cifosis fisiológica es mayor de 40 grados. Y hay que tener en cuenta que esto generalmente lo vamos a ver en los pacientes viejitos, ¿no? Porque la osteoporosis hace que las vértebras disminuyan de tamaño y por consiguiente el viejito va teniendo un colapso vertebral y se va jorobando, ¿verdad? Eso lo han visto en la mayoría de los viejitos. Sin embargo, en los niños puede haber una enfermedad que me va a producir una hipercifosis, que es la enfermedad de Sherman, que se presenta entre los 3 y 18 años y contradictoriamente se presenta en los niños que son súper deportistas. El niño viene con una cifosis y se queja de dolor. Tomamos la radiografía y lo que vamos a encontrar son unas vértebras con los bordes irregulares, lo cual es contradictorio al tratarse de un niño, ¿no es cierto? Sin embargo, es una enfermedad que se puede curar y se puede mejorar y se mejora con reposo. Pero es dramático porque si se presenta en los niños, nosotros hemos tenido casos de chicos basquetbolistas, chicos nadadores, vienen con esta enfermedad. Y lo que tienes que decirles es, bueno, tienes que dejar de nadar y tienes que dejar de jugar básquet. ¿Se imaginan? ¿No? Pero esta es la característica. Irregularidad de los cuerpos vertebrales, unas hernias de Schmorr, un nódulo de Schmorr, que significa que el disco se mete dentro de las vértebras y da esta forma irregular, pero no va asociado a otros cambios degenerativos tipo artrosis, ¿no? Y se presenta en gente joven, pues. ¿Ya? Entonces, cuando vean estas vértebras en un niño o un muchacho con una irregularidad de las vértebras, estos nódulos o hernias intravertebrales, irregularidad, cifosis, entonces pensaremos en este tipo de enfermedad. Aquí en resonancia se ve bastante bien clara las hernias intracorporales, que son los nódulos de Schmorr. Aquí vemos irregularidad, mire, se parece mucho a las artrosis, ¿no? A las artrosis de los viejos. Pero un chico de 12, 18, 13 años con artrosis, raro. Pensemos en este tipo de enfermedad, ¿ya? ¿Esto qué cosa es? Inestabilidades. Bueno, sabemos que las hiperlordosis nos van a condicionar inestabilidad de la columna, es decir, que nuestro soporte siempre va a ser el sacro. Pero si yo tengo una hiperlordosis, esa gente súper quebradita, esa gente es inestable. El resto de la curva de las vértebras arriba van a sufrir, no van a tener un eje de soporte. ¿Ok? Eso es la inestabilidad. ¿Qué más tenemos en lo que es inestabilidad? Hay desplazamientos, pues, ¿no? Desplazamientos de las vértebras sobre las otras. Eso se llama espondilolistesis. Hay que descartar las lisis, las fracturas a nivel de los pedículos. Y esta enfermedad. Esto es lo que me interesa que aprendan, porque por lo menos en el hospital donde yo trabajo y donde muchos de ustedes han hecho sus prácticas, la tuberculosis es el pan de cada día. Y la tuberculosis nos puede afectar a la columna. Entonces, es la infección de la columna por bacilo de Koch, el mal de Koch, puede estar afectado el cuerpo, puede estar afectado el disco, puede estar afectadas las partes blandas. Puede representar hasta el 50% de los casos de tuberculosis extrapulmonar a nivel óseo, ¿no? Y los lugares son a nivel de la columna dorso-lumbar, la zona de transición, las zonas dorsales bajas. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un estrechamiento del disco, va a haber una irregularidad de los cuerpos vertebrales y van a haber colapsos. Estos colapsos vertebrales lo que van a condicionar es que haya una hipercifosis, pero posterior a un proceso infeccioso.
Y eso es el mal de Pott, esa joroba patológica producida por el colapso de la vértebra como consecuencia de una infección tuberculosa. Eso es mal de Pott. Aquí tenemos ejemplos, miren, de colapso vertebral, ¿no? Y lo que lleva a esto es que haya una pérdida del espacio, de los espacios intervertebrales a nivel del disco y como consecuencia una hipercifosis. Pero el contexto vamos a tener que tenerlo desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un paciente con antecedente de tuberculosis y que viene con un colapso vertebral, lo primero que tengo que pensar es un mal de Pott, ¿no es cierto? Acá. Nuevamente, pueden ser muy pequeños, casi imperceptibles, o muy grandes, como los que hemos visto, colapso del cuerpo vertebral, como consecuencia de una enfermedad. Esto es en tomografía. Vean los cuerpos vertebrales que son normalmente de esta densidad y se vuelven más densos, ¿no? Más esclerosos, y hay destrucción ósea y hay pérdida del espacio interdiscal. En este antecedente con tuberculosis, mal de Pott. El mal de Pott también nos va a condicionar la presencia de abscesos paravertebrales, y estos abscesos van a estar generalmente a nivel del músculo psoas, y como ustedes ya saben que el psoas se va hacia el ilíaco, los abscesos pueden ir desde el segmento dorsal hasta la fosa ilíaca. ¿Ok? Esa es una complicación. Ven la colección líquida aquí prevertebral que corresponde al absceso, y además en este paciente que tiene un derrame pleural. Entonces, paciente con derrame pleural, absceso paravertebral y colapso de los cuerpos vertebrales, el diagnóstico está hecho, ¿no es cierto? Mal de Pott. Nuevamente, miren, aquí ya estoy a nivel del sacro y la articulación sacroiliaca. Veo los grandes abscesos. Un absceso del psoas ilíaco, la primera posibilidad, mal de Pott, así no tenga daño vertebral, ¿ok? Aquí tenemos la destrucción lítica del hueso, de la vértebra, y además los abscesos paravertebrales. Aquí también, miren, absceso, miren, aquí inclusive la vértebra no está colapsada, pero tengo los abscesos hacia adelante, cerca a la inserción del psoas. Bajo el contexto de la enfermedad del paciente, tenemos que sospechar en mal de Pott. Resonancia magnética que me permite ver las partes blandas. Miren, el gran absceso paravertebral que está alrededor de estos cuerpos vertebrales, la destrucción de los discos, y aquí componente inflamatorio dentro de la vértebra, también en relación a este paciente que tenía mal de Pott. Patologías tumorales son múltiples. Recordar que las primarias o los tumores primarios son infrecuentes. La enfermedad tumoral más frecuente son las metástasis. ¿De dónde? Del pulmón, de mama, de riñón. Entonces, bueno, esto es un osteoblastoma, que es una lesión primaria, igual que cualquier osteoblastoma de cualquier parte del cuerpo, lesión lítica plástica. El tumor de células gigantes, que generalmente es una lesión lítica. Los hemangiomas, eso también es frecuente, se considera dentro de la patología tumoral para algunos, pero muchos pacientes son hallazgos incidentales, son lesiones, miren en la vértebra, imágenes, la vértebra se ve más radiolúcida y tiene unas trabéculas que van de arriba abajo. Este es el diagnóstico, las trabéculas. Miren, pueden ser muy dramáticas como en esta reconstrucción, o pueden pasar inclusive desapercibidas e informarlas como una alteración de tipo degenerativo, ¿no? Pero estas líneas en el cuerpo vertebral son los que nos dan el diagnóstico. Mieloma, conocido, lesiones en todo el eje, que es más frecuente en la columna, se puede presentar como un tumor aquí, miren, un único tumor que es el plasmocitoma, o pueden ser varios focos dentro de todo, sobre todo lesiones líticas destructivas, ¿no? Los linfomas nos dan la vértebra en marfil, es una de las patologías que nos da vértebra en marfil, existen otras, pero la más importante es el linfoma. Miren, todas las vértebras de un solo color y una que sobresale, una brillante, dos brillantes, vértebra en marfil, o sea, son blancas, intensas, sin ser tan destructivos, ¿no es cierto? Y a veces nos puede producir un acuñamiento de la vértebra y como consecuencia una hipercifosis. Las metástasis, esto sí es importante, ¿ya? Las metástasis es la neoplasia maligna más frecuente. Se asienta en el hueso y crece, rompe la cortical, puede haber componente de partes blandas.
La mayoría de las metástasis se asientan en el cuerpo vertebral, la mayoría. Y pueden ser líticas y pueden ser blásticas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de metástasis blásticas nos viene a la mente básicamente ¿qué? Cáncer de próstata, ¿no es cierto? Y las lesiones líticas, que son también frecuentes, puede ser, por ejemplo, cáncer de pulmón o cáncer de mama. ¿Ok? Se extienden, acá dice, hacia los elementos posteriores y eso nos ayuda a diferenciar con otras lesiones. O sea, las metástasis se asientan principalmente en el cuerpo vertebral y luego pueden ir hacia la parte más posterior. Aquí tenemos un signo que se le ha llamado la vértebra tuerta. Recuerdan, estos son los pedículos, son los ojitos de las vértebras. Cuando una vértebra pierde un ojito por una lesión lítica, queda tuertita. Por eso le pusieron vértebra tuerta. Cuando yo veo una vértebra donde le falta un ojito, hay que pensar como primera posibilidad en una lesión de tipo maligno, hasta demostrar lo contrario. Es el primer lugar donde se va la metástasis. Miren la destrucción, inclusive me está produciendo como un acuñamiento aquí, pero es una lesión lítica donde no veo el otro ojito de la vértebra. ¿Ok? Esa es la vértebra tuerta. Aquí, ¿dónde está la vértebra tuerta? Pasó desapercibida. Está aquí. Aquí le falta un ojito. Y la tomografía lo muestra mejor, ¿no es cierto? Por metástasis. Las metástasis líticas, cáncer de mama, linfoma, pulmón, melanomas, y son lesiones de esos tipos, líticas, radiolúcidas, destructivas. Aquí las vemos, producen colapsos vertebrales. Las lesiones blásticas, obviamente, son lesiones intensas, blancas, ¿no es cierto? Generalmente cáncer de próstata, también el cáncer medular de tiroides. Ven, las lesiones en todo el eje vertebral y a nivel del sacro también. Lesiones blásticas, vértebras blancas, ¿ya? Y también podemos encontrar vértebras con metástasis tipo blástico, entre comillas, pero cuando se trata de un paciente que ha sido tratado con radioterapia, a nivel de las lesiones metastásicas de tipo lítica, después de radioterapia se vuelven blásticas. Entonces yo puedo decir que este paciente ya ha sido tratado, ¿no es cierto? Y además este paciente, esta señora, tenía su metástasis cerebral. ¿Ven los foquitos blancos dentro del parenquio? En resonancia magnética, las lesiones líticas van a ser hipointensas en T1 y en T2. Y las lesiones blásticas van a ser hipointensas en T1. No, ya me perdí. Las líticas van a ser hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Y las blásticas van a ser hipointensas tanto en T1 como en T2. Entonces, esta es una lesión hiperintensa en T2. Hablamos de una lesión lítica. Si fueran las dos negritas en las dos secuencias, serían blásticas, ¿sí? Ok. La afectación de otros cuerpos vertebrales y la aparición en el tiempo como un primario conocido nos da el diagnóstico de metástasis. Aquí tenemos entonces lesiones hipointensas, ¿no? Hipointensas, y van a ser, en este caso se trató de un cáncer de próstata. Miren, lesiones líticas, aquí de un cáncer pulmonar. Aquí focos blásticos, pueden ir combinadas también, ¿eh? Pueden aparecer líticas blásticas. Inclusive, por ejemplo, en las metástasis de próstata podemos tener, pensaremos en lesiones blásticas. Sin embargo, pueden haber lesiones líticas en próstata. Y cuando vemos lesiones líticas de origen prostático, diremos que ese cáncer es súper avanzado, por ejemplo, ¿no? Conclusiones, importantes saber que debemos empezar en la columna con una radiografía convencional. Tenemos que ir a hacer tomografía cuando hablaremos de hueso. Cuando me interesa ver lesiones de tipo partes blandas, discos, tomaremos una resonancia magnética. Escoliosis, cuando el ángulo de Cobb es mayor de 10 grados, la desviación del ángulo de Cobb es más de 10 grados. Saber que cuando más temprano aparece la escoliosis, mayor va a ser la curvatura y la progresión va a ser mayor también.
Tenemos que hablar del mal de Pot, que me va a condicionar una cifosis en una enfermedad de tipo tuberculoso. La metástasis es la neoplasia más frecuente, maligna más frecuente de la columna. La vértebra tuerta, no se olviden, cuando le falta un ojito a la vértebra tenemos que pensar en un tumor maligno. Y las metástasis líticas, generalmente cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, y las metástasis plásticas básicamente es lo que se refiere a próstata, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya saben todas las fuentes que les he puesto, y no sé, vamos a terminar con la otra. En la médula hay un resumen que les he hecho de todo, para que sepan. Te va a comer el mercado. Uy, Ya. Para terminar, vamos con la médula. Ya no hablaremos qué es el canal medular, eso ya lo saben ustedes. La médula está dentro del canal medular, eso también es importante. Las técnicas de estudio es lo que me interesa saber. La tomografía aporta una gran resolución espacial de la anatomía, es decir, me va a decir cómo está la vértebra y también cómo está el canal. Y la resonancia magnética me va a decir cómo está la médula y cómo está el componente de partes blandas alrededor. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando están sospechando de un problema del canal medular o del disco intervertebral y van a pedir una resonancia magnética, les tiene que llegar una secuencia T1, T2, tanto axial como sagital, y una supresión grasa T2. Esas son las tres secuencias básicas. Si no les llega eso completo, está mal hecho el examen. De ahí pueden hacer todos los protocolos que, dependiendo del caso y del lugar donde se hace la resonancia, ¿ya? Entonces, estas tres secuencias son las más importantes. Entonces, cuando hablamos de patología medular aguda, porque existen muchas causas de patología medular, nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la aguda referida a los traumatismos, porque existen vasculares, tumorales, en fin, ¿ya? Entonces hablaremos de mielopatía aguda, que nos va a producir una afectación sensitiva, motora sensitiva, dependiendo del nivel donde se produzca la lesión medular, ¿no es cierto? Eso ya lo saben. Los síntomas van desde parálisis hasta bloqueos simpáticos, ¿no es cierto? Pueden ser lesiones completas, lesiones incompletas. Las lesiones completas es cuando observamos signos y síntomas, todos estos signos y síntomas. Incompleta cuando se presenta uno o dos o en forma parcial, ¿no es cierto? Listo. Entonces, como les dije, vamos a basarnos básicamente en las lesiones de médula postraumática. Aquí están muchas de las causas que pueden producir mielopatía aguda. Entonces, la mielopatía aguda produce afectación sensitiva, motora, esto ya lo hemos visto. Las técnicas de imagen para médula, básicamente va a ser resonancia magnética. Para médula, para el canal medular podemos utilizar algo de tomografía, porque va a ser el espacio que se va a producir, ¿no? entre las apófisis posteriores de la vértebra. Entonces, aquí, en T2, esta es la más importante de las secuencias de la resonancia magnética. Nos va a permitir ver la presencia de edema medular. Normalmente, ¿entendemos? No. Normalmente la médula, aquí está, la médula en resonancia magnética se va a ver hipointensa. ¿La ven? Todo lo que brilla alrededor es el líquido, ¿no es cierto? Porque está cubierta por líquido, rodeada por líquido cefalorraquídeo. Entonces, la médula se va a ver hipointensa, T1, T2 hipointensa. Cuando la médula se afecta, se inflama, se lastima, se daña, como la quieran llamar, se va a ver unas lesiones hiperintensas dentro de ellas. Entonces, si ustedes en sus secuencias de resonancia magnética a la médula le ven rayitas blancas, algo está pasando, ¿ok? Entonces, la tomografía me sirve para ver hueso. Aquí vemos una fractura de la vértebra y me dice si esa fractura está comprometiendo el canal y como consecuencia la médula, ¿ok? Y lógicamente su clínica, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede afectar la médula? Por las fracturas. Tenemos fracturas
vertebrales por compresión, por flexión, distracción, por dislocación, por estallido, sobre todo en los pacientes que sí sufren accidentes y por efectos del cinturón de seguridad, por ejemplo, puede haber fractura de la vértebra. O sea, el cinturón nos ayuda a que no nos maten, pero no puede dejar paralítico, ¿no? Entonces, mejor. ¿Para qué me lo pongo? ¿No? Entonces, tenemos las fracturas por compresión. Estas fracturas, miren, aquí tenemos los cuerpos vertebrales y tenemos un colapso. Las fracturas por compresión son también llamadas fracturas o colapsos vertebrales. Eso se puede producir tanto por un factor de tipo traumático, como los pacientes con osteoporosis, pacientes con una metástasis, ¿no? Y que generalmente este tipo de fracturas no me afecta a la médula ni el canal. ¿Ven? Aquí está el canal medular, aquí está el canal medular, aquí está la fractura, aquí está la otra fractura, pero no se desplaza hacia posterior. Por lo general, este tipo de fracturas no me va a condicionar una alteración o un daño del canal y de la médula, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ve claramente, ¿ven? El colapso de un lado en tomografía y el colapso en resonancia magnética. Las vértebras por estallido, o sea, la vértebra explota literalmente, ¿no es cierto? Se produce en accidentes de alta velocidad, ¿no? Accidentes de moto, por ejemplo. Entonces ven aquí en las tomografías la vértebra prácticamente está hecha parece un rompecabezas, ¿no? Y estos fragmentos sí son susceptibles de ser o desplazarse hacia el canal medular y como consecuencia estrecharlo y además dañar la médula, ¿ok? Entonces, miren, aquí en resonancia magnética vemos el colapso vertebral por estallido o la fractura por estallido y cómo la médula que está por aquí sufre como un empujoncito, ¿ven? Entonces significa que se está metiendo el canal y como consecuencia me está dañando. Y esta médula está un poco brillante, no está tan hipointensa. Eso significa que está probablemente edematoso. Tenemos aquí otros tipos de fracturas, miren, una fractura de este cuerpo vertebral que además condiciona que todo el segmento se desplace hacia posterior. Y aquí miren, no vemos la fractura en sí, pero vemos como un segmento y otro segmento de la columna se desplaza uno sobre otro. Y lógicamente la médula que está aquí, o que está por este lado, ¿qué va a pasar con ella? Prácticamente se va a seccionar, ¿no es cierto? Estas son muy dramáticas. Miren aquí, tenemos otras que son las fracturas por flexión-distracción, que son este tipo de fracturas que se producen o se asocian también a mielopatías, es decir, miren, aquí está la fractura y miren la médula prácticamente hecho un bache, ¿no es cierto? Significa que la fractura de esta vértebra ha empujado a la vértebra, al canal medular, y a la vértebra la está comprimiendo. Las más frecuentes, estas de acá, que no me producen daño medular, y estas de acá, que sí me van a producir daño medular. Entonces, en un inicio, en la fractura, la tomografía va a ser el primer método de diagnóstico que yo voy a utilizar cuando sospecho de fractura vertebral. La resonancia magnética va a ser posterior para ver el daño. Miren aquí la médula, cómo está empujada y adelgazada, porque probablemente hay una hemorragia también del canal. Y en el traumatismo medular vemos médula engrosada, focos contusivos, como áreas hiperintensas en T2. Toda lesión hiperintensa en la médula, tanto en T1 como en T2, me va a decir que hay un daño medular. Si las contusiones son hemorrágicas, también van a ser hiperintensas, como en este caso, ¿no es cierto? Esto es una hemorragia que me está condicionando un desplazamiento de la vértebra. Todo esto podemos encontrar, del canal. Todo esto lo podemos ver en traumatismos medulares. Las estenosis del canal medular. Las estenosis van a ser básicamente ¿qué? El estrechamiento del canal medular. Los medimos en resonancia magnética, ¿sí? Y tenemos ciertas medidas de acuerdo al lugar donde podemos hacer estos diámetros, ¿no? Pero en general, cuando el área es menor a 1.3 centímetros cuadrados del canal, hablaremos de estenosis. Pero, ¿cómo lo reconocemos? Miren aquí.
cuerpos vertebrales, el canal y la médula, espacio homogéneo, 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 y aquí le sale una cintura, ¿no? Una cinturita aquí. Significa que hay un estrechamiento del canal y como consecuencia una compresión de la médula, ¿no es cierto? Aquí también pueden ser sutiles, miren, derechito, 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 aquí hace como un bache y le sale una cinturita, le sale otra cinturita, ¿verdad? Entonces hay un estrechamiento del canal medular ahí y la patología o la sintomatología va a ser de acuerdo al grado de estenosis o al grado de daño de la médula, de la médula, ¿no? Aquí también, miren, normal la médula, 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 hipointensa, aquí se está volviendo hiperintensa y le sale unas cinturitas. Significa que hay un estrechamiento del canal y que además hay un proceso inflamatorio de la médula, ¿ok? Entonces, no le debe salir ninguna cinturita a nuestro canal y nuestra médula tiene que ser siempre hipointensa, ¿ok? Las patologías de tipo degenerativo me pueden condicionar estrechamientos del canal. Miren, aquí en tomografía, un canal, otro canal y acá se estrechó, acá se estrechó. Y estos osteofitos pueden meterse y estar lesionando mi médula, hincando, hincando, hincando. Sobre todo, esto se ve en columna cervical. Pacientes que vienen con dolor de los brazos, dicen, tengo adormecimiento de los brazos, ¿no? Tengo cansancio en los brazos. Entonces, lo primero que deben hacer es radiografía. Radiografía en incidencia lateral, en incidencia frontal y en oblicua para ver estos espacios. Una vez que vemos estos espacios, si están estrechos, además ver si hay osteofitos que puedan estar metiéndose, y eso se llama un artrosis, ¿no? en la columna cervical. Cambios degenerativos. Entonces, si yo tengo cambios degenerativos tipo artrosis en una paciente con dolor y adormecimiento de miembros superiores, debo pensar que los osteofitos están condicionando una irritación medular y por consiguiente también puede haber un estrechamiento del canal medular. Ahí está su diagnóstico. ¿Ya? Ahora, aquí está el canal, ¿lo ven? Con tomografía se delimita perfectamente. Pueden haber fracturas, como en este caso, fractura del pedículo del lado derecho, o fracturas de cualquier parte de mi cuerpo vertebral que no me produce estrechamiento vertebral necesariamente, ¿no? Eso lo voy a analizar en la imagen. Sin embargo, aquí sí tengo una fractura y el canal que es esto de aquí en resonancia magnética, miren, no está redondito, está como alargado. Significa que esta fractura sí me está condicionando un estrechamiento del canal. Tengo que verlo así redondito. Aquí está ovaladito, entonces algo pasa. Cambios degenerativos, más, miren, los cambios degenerativos, las artrosis son frecuentes, comunes, todos los días vemos un montón de artrosis. Entonces, canal, 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 acá se dañó el canal, no hay espacios, hay osteofitos. Reconstrucción, veo estrechamientos del canal, cinturitas, 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 osteofitos por aquí que me están irritando probablemente a mi médula. Aquí tenemos el canal, miren, canal medular bien redondito y miren este canal, está alargadito, aplanadito, entonces eso me indica estrechamiento del canal medular. El estrechamiento puede ser a nivel central, o sea aquí justo aquí, al medio, a nivel de los recesos laterales o a nivel de los agujeros de conjunción. Los más frecuentes, afortunadamente para los diagnósticos, son a nivel central. Entonces, miren aquí, mi cuerpo vertebral, mi canal, que no es redondito, sino se vuelve alargadito, y el paciente va a tener dolor radicular, claudicación, y en los pacientes adultos, con estos síntomas y este estrechamiento del canal, la indicación es quirúrgica, no hay otra forma, ¿ok? Aquí lo que se refiere a los recesos laterales puede ser, la podemos dividir en varias zonas. La zona 1 que es el receso lateral, la zona 2 que es la foraminal, que es la salida de la raíz nerviosa, y la zona 3 que es extraforaminal, que esto, bueno, nosotros los radiólogos tenemos la obligación de decirles a ustedes, los clínicos, dónde es la zona de estrechamiento, pero afortunadamente también para nosotros
El diagnóstico siempre es cuando es más frecuente, es el estrechamiento a nivel central, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos de estenosis foraminales, bueno, que son las zonas donde emergen las raíces nerviosas y se valora por la densidad de las grasas, de la grasa que rodea estos, donde se va volviendo más hipointensa, ¿no? Vamos viendo acá, ya. Entonces, ya sabemos, estenosis del canal es cuando al canal medular le salen cinturitas. Daño medular es cuando la médula, en lugar de ser hipointensa, se vuelve hiperintensa. Y ahora, para terminar, ya vamos a hablar de las hernias. ¿Ya? Anatomía ya la sabemos, perfecto. Entonces, recordar que en T2 los discos son hiperintensos en la parte central, que es la parte del núcleo pulposo, e hipointensos en la zona periférica, que es el anillo fibroso. ¿Ok? Entonces, saber que los discos también se pueden afectar por patología de tipo congénito. Por ejemplo, si yo tengo una hemivértebra, lógicamente mi disco también va a estar alterado. Ya, aquí tenemos más ejemplos de hemivértebras donde los discos también van a estar dañados si son patología de tipo congénita. Las fisuras, que son las lesiones de los discos, también se van a ver hiperintensas en la resonancia magnética, y en la tomografía las podemos ver como imágenes radiolúcidas de contenido aéreo, porque el disco se deshidrata y se llena de aire. Entonces, aquí tenemos las fisuras de tipo radial, son las rayitas, aquí vamos a ponerlas, hiperintensas, que salen del centro del disco hacia la parte posterior. Tenemos aquí otro ejemplo, las rayitas que están aquí van a ser las fisuras a nivel del disco, estas rayitas, ¿ya? ¿Ya terminamos? Ya, 5 minutos, ya. Entonces, recuerden, las fisuras las vamos a ver en tomografía como pequeñas áreas radiolúcidas de aire, porque el disco se deshidrata, y en resonancia las vamos a ver como rayitas hiperintensas. Tenemos esta fisura transversal, aquí, por acá, por aquí, estas rayitas hiperintensas, ¿ya? Las concéntricas son las fisuras que aparecen a los lados, como esta de acá. Aquí tenemos a los lados. Esta es otra fisura concéntrica. Aquí pueden ser muy pequeñitas, ¿no? Pero son todas lesión hiperintensa. Dentro del anillo va a ser una fisura. Vamos a irnos a las hernias. Esto es importante. La hernia es la salida, la protrusión del disco. Y tenemos que hablar de hernias, bueno, este es el disco normal, las protrusiones, las extrusiones, las migraciones y los secuestros. No existe hernia del núcleo pulposo, no, eso no existe, olvídenlo. La hernia es hernia discal, todo se hernia, ¿ok? Y generalmente son las protrusiones. Entonces aquí están viendo el disco, que ya de por sí está dañado y que sale hacia la parte posterior. Esa es una protrusión. Aquí tenemos más. ¿Ven? Protruye aquí, protrusión discal. La extrusión es cuando el disco no solamente protruye, sino que es más extensa, por decir así, la protrusión, ¿ya? Eso se llama extrusión discal. Miren, es una gran bolita. Tenemos aquí extrusiones, aquí extrusiones, extrusiones. Aquí ven, sale el disco hacia afuera, sale el disco en mayor cantidad. Esto ya lo vimos. Y las hernias migradas es cuando el disco sale, pero además se desplace hacia un lado, más hacia un lado, hacia caudal o hacia cefálico. Esas son las hernias migradas. Aquí tenemos, miren, un pedacito que ha protruido y se desplaza hacia posterior. Y el secuestro es cuando este pedacito desplazado queda metido entre las estructuras, como esta de aquí, separándose del disco principal. Aquí tenemos, esto también es importante, las hernias intraesponjosas, o sea, estos nódulos de Schmoll que también se presentan en la enfermedad que les mencioné de Schwerman, ¿no es cierto? Y la otra es cuando el disco se hernia hacia la parte anterior como una laminita, aquí se mete. Esa es una hernia que se llama retromarginal. Las localizaciones depende de dónde, hacia dónde se hernia el disco.
Generalmente también son centrales. Aquí miren, y se hernia aquí. Entonces, facilito de diagnosticar. El volumen puede ser focales cuando el disco se hernia menos del 25%, de base amplia hasta el 50%, y una gran hernia es cuando ya prácticamente todo el disco sale. Leve, moderado y severo. Leve si afecta un tercio de mi canal en función a la lesión del canal medular. Moderado es cuando se afecta un tercio o 2/3 del canal, y severa cuando se afecta más de los 2/3. Conclusiones en general. Primero, la médula se va a ver hipointensa en T1, T2. Las lesiones de la médula van a ser hiperintensas, ¿ok? El canal es cuando pierde su forma redondita y se vuelve aplanadita. Los discos se pueden afectar por hernias, por enfermedades de tipo congénito, ¿ok? Entonces, repasen. Todo está ahí para el examen, ¿ok?